Buenos días tengan todas las personas que nos sintonizan nuevamente por su Escuela de Reforma Brit Hadashah. Un placer saludarles, gracias por seguirnos. En la mañana de hoy les vamos a compartir un tema que forma parte de esta escuela y vamos a iniciar con un tema que hemos titulado El poder de las tradiciones. Así que aproveche, tenga su lápiz a mano, tenga su hoja a mano y comience a tomar apuntes, comience a grabar, porque a partir de este momento comenzamos con la clase de hoy. El poder de las tradiciones. Colosenses capítulo 2, verso 8, fíjese cómo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe conforme a las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todos los que hemos estudiado esta carta del apóstol San Pablo a los colosenses y que hemos entendido la razón histórica o por qué se escribió esta carta, lo que hemos entendido, el mensaje de esta carta, a quién fue dirigido, cuál era el propósito que se perseguía con esta carta. En el capítulo 2 del libro de Colosenses, el apóstol Pablo está denunciando y desenmascarando a un grupo de individuos que se habían encargado de introducir dentro de la congregación ciertas herejías. Y algunas de estas herejías tenían que ver con la circuncisión, con la dieta alimenticia, con la salvación, con el culto a los ángeles. Entonces había una serie de tradiciones de hombre y de herejías que habían sido introducidas dentro de la iglesia de Asia. Entre ellas, la iglesia de Colosas estaba siendo alcanzada por estas herejías. El apóstol Pablo, como padre espiritual de estas iglesias, él se entera de lo que estaba ocurriendo, entonces él escribe esta carta y comienza a dar advertencias acerca de estas prácticas. Entonces, tomado o pensando como Pablo estaba pensando en ese momento, todas esas herejías que están siendo denunciadas en el capítulo 2, hoy, en este año 2012, esas herejías están vigentes en muchas de nuestras congregaciones. Entonces, ese texto que leímos dice que no nos dejemos engañar por tradiciones de los hombres. Entonces quiero tomar esta palabra tradición para dar inicio al consejo que tenemos para hoy. Entonces, ¿qué es una tradición? Una tradición es una práctica que se lleva a cabo dentro de una comunidad y estas personas de esa comunidad que practican ciertas cosas, al considerarlas de valor, ellos la establecen y luego la perpetúan. Es decir, una serie de prácticas que se llevan dentro de una comunidad y a medida que se van practicando, se van convirtiendo en festividades, se les van poniendo fechas y se le va dando importancia. Entonces, una vez que estas prácticas que forman parte del acervo de esta comunidad y que ellos consideran importante, entonces ellos se ocupan de que estas prácticas continúen en las próximas generaciones. Entonces todas las personas, las próximas generaciones que van emergiendo, van siendo educadas en estas prácticas para así mantener esas costumbres que ellos iniciaron en un tiempo. Eso es una tradición. Entonces todas las generaciones heredan de la generación anterior prácticas, costumbres,
creencias, filosofías, religión, folclore. Eso es cultura. Todo lo que tiene que ver con nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. O sea, todo lo que yo he logrado construir en base a una creencia, y esto incluye folclore, música, visión, habla, hacer, decir, pensar. O sea, todo esto es una tradición. Entonces, de generación en generación hemos venido copiando ciertas prácticas que nuestros padres heredaron a su vez de sus padres. Entonces, eso a nivel físico, a nivel secular, es una tradición. Dentro de nuestras congregaciones también existen las tradiciones. Entonces, cosas que nuestros ancestros, que nuestros padres espirituales creyeron antes que nosotros, y esa creencia nos las transfirieron a nosotros, la nueva generación. Entonces, eso incluye prácticas, fe, creencias, ritualismo, dogmas, forma de hacer y de interpretar la escritura. Entonces, nosotros, la nueva generación, no nos ocupamos de estudiar, de analizar, de profundizar, de buscar la revelación en el corazón del Padre para ver si estas creencias Dios quiere que la perpetuemos o simplemente Dios quiere que nos detengamos, hagamos un alto, una revisión, que hagamos una reingeniería, una reforma de nuestras creencias, de nuestra cultura, de nuestra fe, y entonces avancemos a un nivel mayor, echando a un lado las creencias antiguas que para este tiempo no nos sirven en los propósitos de Dios. Entonces, en síntesis, eso es lo que es una tradición, costumbres que tienen que ver con algo que copiamos de nuestros ancestros. Entonces, hoy por hoy, las personas que se apegan a una cultura, a una creencia, lo hacen por una o dos razones. Hablando nuevamente del tema principal, hablando secularmente, cuando una persona decide aliarse, añadirse, acoplarse a una tradición, lo hace por una o dos razones. En primer lugar, por respeto, y en segundo lugar, por alguna lealtad hacia un grupo, bien sea un grupo familiar, porque es una tradición familiar. Entonces ya los abuelitos ya tienen su edad y no pueden continuar. Entonces los que van creciendo van tomando el oficio y van ejerciendo como especie de un sacerdocio dentro de esa cultura. Entonces nosotros, a nivel de la Biblia, de la Escritura, de la palabra, a nivel de nuestra creencia, de nuestra fe en el Mesías, también hemos adoptado algunas culturas que son ajenas a la tradición hebrea. Son totalmente ajenas a la cultura del reino que el Padre estableció desde el principio con Adán y Eva. Ese diseño que nació en el Edén y que fue transferido de generación en generación, pasando por Set, pasando por Noé, pasando por Abraham, pasando por los jueces, por los reyes, por los profetas, y estableciéndose a través del Mesías, ha sido interrumpido. Y Satanás ha tratado de impedir que esa creencia, esa cultura del reino que trajo el Mesías del cielo, sea transferida a las próximas generaciones. Sino que antes está Satanás buscando la forma de que nos mantengamos militando en las tradiciones antiguas que para nada nos sirven. Entonces, para ir cerrando esta idea de las lealtades, de los grupos, del respeto, de nuestros apegos, de nuestras tradiciones. Entonces ya hemos visto lo que es una tradición. Entonces permítame decirle lo siguiente: la Escritura, los mandamientos de Dios no son una tradición. Algunas denominaciones han querido etiquetar los mandamientos de Dios
como si fueran tradiciones antiguas. Pero los mandamientos no son una tradición. Dicho esto, el doctor Frank Mesmer hizo un estudio al que él llamó el poder de las palabras o el magnetismo animal. Es decir, que él, a través de un estudio de sonidos con los animales, él se encontró con que la palabra tiene suficiente poder para sugestionar la mente de un individuo al punto de programarlo y que esta persona se le dificulte diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira, lo real de lo que es ficción. Eso es un descubrimiento que el doctor Frank Mesmer hizo. Bien, entonces tenemos que el estudio de Mesmer arrojó que a través de cierta forma de hablar se puede sugestionar la mente de un individuo. Entonces, hoy por hoy, como en el estudio de Mesmer, la conclusión fue que la palabra puede sugestionar, una palabra bien utilizada por un profesional que lo sepa hacer. Una palabra puede sugestionar a una persona al punto de programarlo como un androide. Entonces, una persona programada que le cuesta ver, diferenciar, discernir la verdad de la mentira, es una persona que se considera mesmerizada. Así se conoce dentro de esos círculos investigativos. Una persona mesmerizada es una persona que ya perdió la capacidad mental de discernir lo que es bueno de lo que es malo. Entonces, se le puede presentar la verdad a una persona como esta, pero sería incapaz de percibirla porque su mente está embotada, producto de una sugestión mental hecha a través del mensaje de una palabra. Fíjense lo delicado que es esto. Entonces, hoy por hoy tenemos en muchas de nuestras congregaciones predicadores que predican falsas doctrinas, falsas palabras. Sus palabras están basadas no en la escritura, sino en una interpretación personal de la escritura, pero que no es la escritura. Entonces, todos estos predicadores que hoy tenemos dentro de nuestras congregaciones enseñando doctrina contraria a los mandamientos de Dios, y por otro lado tenemos un buen grupo de individuos, de creyentes de corazón sano, que están oyendo y que sí están captando que el mensaje no está correcto, que la forma de interpretar no es correcta, que no es el mensaje para este tiempo, que no tiene que ver nada con el avance del reino de Dios en la tierra, que es un mensaje simplemente manipulador para tratar de mantener satisfecha la conciencia de las personas y mantenerlos reunidos en un lugar y hacer con ellos a su conveniencia lo que bien les parezca. Así que hacemos un corte y en el próximo corte continuamos con este mensaje.